el vagón del ambiente, de la lucha y la defensa del lugar donde vivimos, del entorno donde vivimos, con una columna que va a comandar Agustina Grasso, que es periodista ambiental, docente universitaria y caminante de esa militancia, que ya está acá en la mesa para abrir con nosotros esta tercera hora del programa del día de hoy. Hola Agustina, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por abrir las puertas acá de la Patria de las Moscas. Por favor, muy necesario, porque estamos en una coyuntura global en la cual hay gente que anda negando lo que parecía innegable, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y pareciera que uno empieza como a hablar, digamos, y no sabes si alguien te está escuchando. Porque viste que cuando del otro lado te empieza a decir no, 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 ¿no te pasa que vos como que te empezás a cerrar cuando alguien del otro lado no te quiere ni escuchar? Claro. Y pareciera que uno está como en piloto automático hablando y me parece que es importante, digamos, entender que el negacionismo climático no es algo nuevo, si bien quizás para Argentina, al tener un presidente negacionista climático, pareciera que es algo nuevo o algo que es una novedad, es algo que tiene una historia y eso era un poco lo que quería charlar hoy en la columna ambiental. Bien, para introducirnos igual, acá hubo como una especie de debate, hubo una situación asamblearia con nuestra productora Marian Go Ujú. y dudas existenciales de la misma, no de Marian, sino de la producción en general, sobre cómo definimos este expertise, este tema, el ambiente, el medio ambiente, cuál es el término correcto para referirnos a nuestro entorno, a nuestro ecosistema, a nuestro mundo, a nuestro universo. Bueno, el tema, el concepto, digamos, adecuado es decir ambiente. Porque un poco el chiste que se hace que es medio ambiente, ¿qué hago con el otro medio? Claro. ¿No? Entonces está bien decir ambiente. Entonces vamos a hablar de cuestiones ambientales, de temáticas ambientales, de la actualidad y un poco también traer la historia y de dónde surgen muchas veces las temáticas de las que estamos hablando, ¿no? Ujú. Vos dijiste que tenemos hoy un gobierno negacionista en Argentina, Ujú. hay varios muy importantes en el mundo. A mí hace mucho tiempo me tocó entrevistar a quien entonces era presidente de Costa Rica, el presidente Arias, en una cumbre de cambio climático. Ajá. Y el expresidente, presidente en ese entonces, decía, el cambio climático a mi país le pega así. Antes teníamos una tormenta que destruía un pueblo cada 10 años, después cada 5, ahora una vez por año. Y ya no me alcanza el Estado para reconstruir ese pueblo porque enseguida ya viene la siguiente tormenta. Eso es el cambio climático, me dijo ese presidente costarricense hace como 10 años. Bueno, es una gran descripción, ¿no? Porque justamente lo que tiene que ver con el cambio climático tiene que ver con un aumento de las temperaturas de la Tierra, ¿no? Y este aumento de la temperatura de la Tierra generado por la actividad humana, y ahora vamos a indagar un poquito más cuáles son esas actividades que llevan a que la temperatura de la Tierra aumente, hacen que haya eventos climáticos extremos de manera mucho más seguida y periódica que lo que quizás este presidente te estaba diciendo, ¿no? Que tal vez había un evento climático antes aislado y que ahora pasamos, sin ir más lejos, año 2025, de los incendios en la Patagonia, por ejemplo, a las inundaciones en Bahía Blanca, así como con un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y uno todavía no terminaba de asimilar todo lo que estaba pasando y del otro lado ya teníamos otro evento climático extremo y que, digamos, cada vez se hace más seguido y como bien vos decías, citando a este presidente, eh, el tema es, bueno, como Estado, como sociedad, ¿qué hacemos frente a eso? Porque tal cual, o sea, se está hablando, por ejemplo, en Bahía Blanca, obviamente que hay consecuencias sociales, de salud, socioambiental, pero también hay cuestiones que tienen que ver con lo económico, ¿no? Entonces se está hablando, por ejemplo, que hasta mismo una compañía de seguros podría dejar de existir si tiene que pagar todos Claro. los seguros, ¿no? Por lo que sucedió en Bahía Blanca. Entonces digo, hay consecuencias de toda índole, entonces también es importante esto, que las temáticas ambientales no solo tienen que ver con una cuestión del ambiente, ¿no? Sino que tienen que ver justamente con un montón de aristas sociales, económicas que afectan a la sociedad, ¿no? Ujú. ¿Qué tiene que hacer el planeta? ¿Qué tienen que hacer los gobiernos del mundo? Están las cumbres, están los acuerdos, el acuerdo de París, el acuerdo de Kioto, que nunca se cumplen o que si se cumplen parece que no están funcionando, ¿no? Bueno, un poco ahí me das el pie a un poco de historia que te traje relacionada a cómo surge el negacionismo climático, ¿no? Que el negacionismo climático tiene sus orígenes a fines de la Guerra Fría, ¿no? Entre los 80 y los 90,
No es que es algo nuevo, ¿no? Porque estamos hablando ahora de 2025, vamos a ver cómo desde quizás los 90 hasta hoy fue mutando la manera en la cual el negacionismo climático se va presentando en los países, ¿no? Pero, digamos, estos inicios tienen que ver, y creo que ahí te voy a responder con la pregunta de qué debería hacer la sociedad. Estos inicios tienen que ver con unos papers, estudios, informes que empezaron a salir contra digamos, el diálogo científico, contra la evidencia científica, y estos informes estaban financiados por petroleras, ¿no? Como Exxon, como Chevron, financian este movimiento negacionista climático en sus inicios y de manera diferente sigue sucediendo lo mismo hasta hoy. Vos decís, bueno, pero ¿por qué tiene que ver que Chevron, que Exxon venga y financie el negacionismo climático con la actualidad, ¿no? Y tiene que ver con que justamente cuando nosotros nos ponemos a ahondar en qué deberíamos hacer como sociedad para dejar de seguir aumentando a esta velocidad la temperatura de la Tierra, tiene que ver con una causa principal que es la quema de combustibles fósiles. Entonces, la quema de combustibles fósiles, es decir, gas, petróleo, tiene que ver con todo el tema de la actividad del fracking. Si yo empiezo a mermar y a transicionar hacia una energía renovable, hacia otro tipo de matriz energética, otro tipo de matriz de consumo, porque no olvidemos que además el petróleo deriva, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la industria de los plásticos. Si yo empiezo a dejar esa matriz de lado, puedo tranquilamente empezar a reducir esto que decíamos de esa actividad que genera el aumento de la temperatura de la Tierra. Bien, bueno, esa responsabilidad está en esas corporaciones y en los gobiernos, ¿no? ¿Y qué grado de responsabilidad tiene el que tiene un autito, una motito y todavía no se puede comprar un Tesla de Elon Musk para no contaminar? Bueno, es una cuestión también de ir analizando en el día a día cómo puedo yo quizás dejar de usar el auto si no es tan necesario, a ver, obviamente en el extremo vos decís me compro el auto eléctrico, pero no, va por otras cuestiones, tiene que ver también con reciclar, tiene que ver con cuestiones en el día a día, ¿no? De mi consumo. De, por ejemplo, empezar a consumir productos de cercanía en vez de irme a la otra punta. No sé, el otro día veía justamente en un supermercado acá conocido de Castelar que decían pomelos de Israel, algo así, ¿no? Entonces, entonces es necesario, claro, ¿no? Ir y consumir el pomelo de Israel. Si tengo pomelos acá en General Rodríguez. Exactamente, ¿no? Entonces digo, hay como una cuestión también del día a día que yo tranquilamente puedo llevar adelante acciones que no demanden ese pomelo que vino de la otra punta, ¿no? Y toda la quema de combustibles fósiles que hubo para ese pomelo. Parece una pavada, pero no, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí. Curiosamente, Elon, el dueño de Tesla, que se hizo multimillonario, como una alternativa a los combustibles fósiles con su auto, hoy es el primer negacionista, ¿no? Qué raro. Cambió de idea, Viste que dicen es la moda. En un momento, estaba de moda ser ambientalista, estaba de moda ahora ser negacionista. Sí, es extraño. Yo el caso de Elon Musk desde el año pasado un poco lo vengo investigando como esta vuelta que él hace, porque mismo también en su vida privada, él empieza también con un discurso anti-woke y empieza con un discurso mismo también cuando él compra X, de irse mucho más al sector conservador, después apoyar a Trump y ahora obviamente estar en el gobierno de Trump. Digo, fue haciendo ese cambio. Y bueno, también se están viendo algunas repercusiones, como bien vos decías, digo, tampoco es tirarle la pelota a los gobiernos o tirarle la pelota solo a las empresas, obviamente hay un movimiento social, y ese movimiento social, digo, hicieron bajar las acciones de Tesla en Europa, dijeron no compremos más autos Tesla, digo, hay como una acción que tiene que ver con lo social, y otra cosa que quería charlar hoy era que justo recién acaban de liberar a 2 detenidos de defensores del agua en Mendoza. Y creo que eso es la tercer pata, que tiene que ver con la pata social, ¿no? O sea, en Mendoza históricamente, 2019, se dio esta marcha de las Madres del Agua en defensa del agua, ¿no? Y se levantó, fue justo antes de la pandemia, pero se levantó gran parte de Mendoza para decirle no a la megaminería, para decirle no a toda la actividad extractiva que iba a contaminar los cauces de agua. Y ahí está la pata social, se fue para atrás. Digo, ahora obviamente con un gobierno que niega el cambio climático, que digamos le da el visto bueno y además con el aval de las provincias, obviamente, a no pedir tanto, ¿no? Tanta condición climática para yo seguir adelante con mis negocios, tanto estudio de impacto ambiental, etcétera.
digo, bueno, la sociedad se levanta y eso lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo en distintas provincias y una de ellas es Mendoza. Hacía unos días habían detenido a Mauricio Cornejo y Federico Soria, a Federico Soria hace un par de días, ambos defensores del agua y en contra de la megaminería en Uspallata, sobre todo lo que tiene que ver con el tema del cobre, ¿no? De la extracción de cobre. Y los habían detenido, ¿no? Entonces, digo, acá también tenemos la otra pata, que es la justicia. Hoy la justicia los liberó, ¿no? Entonces ahí también, ¿no? Están los actores de la sociedad que se plantan frente a estas actividades que pueden tener obviamente efectos, la lucha social frente a lo que pasa con el tema normativas, leyes, gobernadores, ¿no? Los consejos deliberantes, etcétera. Digo, y fueron liberados. Me parece que esa es una gran noticia. Sí, sí, totalmente. Bueno, y la criminalización de quienes luchan por el ambiente, por el agua, contra el extractivismo o contra este extractivismo que tenemos hoy, también está muy fuerte. Agustina Grasso está con nosotros, periodista ambiental, docente universitaria, capitana de esta columna de ambiente en la Patria de las Moscas desde hoy. El gobernador Cornejo Mendoza, por ejemplo, que es claramente alineado con el gobierno de Milei en los temas generales, pero en el tema ambiental también, en el tema negacionista. La sociedad mendocina, vos dijiste, hizo una gigantesca marcha y frenó un montón de cosas que estaban pasando, pero después votó al que representaba esas cosas que ellos mismos salieron a frenar, y está pasando en muchos lugares del mundo eso, ¿no? ¿Hay realmente una alternativa? Porque, no sé, uno piensa en movimientos progresistas que abrazan el ambientalismo. No sé, en los 90 me acuerdo de Rafael Correa con la mano sucia de Chevron denunciando a las corporaciones, pero después teniendo que salir a explotar y a explorar petróleo porque si no, no podía equilibrar la balanza de la pobreza de su país. ¿Hay una alternativa desde lo que tiene que ver con una elección política para cambiar la cosa? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? O sea, yo creo que obviamente el tema de saber a quién votar, de ver a quién votar, obviamente tiene y una cuestión también de educación ambiental, ¿no? O sea, estamos viendo una época de mucho analfabetismo ambiental, entonces tal vez cuando vamos a votar no ponemos esa pata sobre la mesa porque decimos qué tiene que ver si me estoy muriendo de hambre, si hay una crisis laboral, si ¿no? Entonces es importante también empezar a tener una mirada más amplia, ¿no? De todo lo que afecta lo ambiental a nivel social, a nivel económico, etcétera. Y obviamente también eso pasa por exigir a los líderes que vayan acorde a eso, ¿no? Digo, hoy lo que está pasando con el presidente de Colombia, lo que está pasando con la presidenta de México, digo, estamos teniendo como otras miradas, otros discursos, que también obviamente después el debate está, bueno, que no se quede esto en un discurso. Claro. Bueno, en Bolivia está en la Constitución el derecho del ambiente. Pero a su vez, bueno, está el litio, está el petróleo, y Bolivia sin eso no tiene, o por lo menos sin ese esquema actualmente, no tiene viabilidad como país, dicen los propios. Claro, claro, es que bueno, muchas veces también pasa eso, ¿no? O sea, pasa por empezar a explorar otro tipo de mercados, otro tipo de economías y apostar también esto, ¿no? A otro tipo de actividades. El tema es, bueno, que realmente tiene que haber un cambio, o mismo cuando se hacen las COP y todo, después se habla de los fondos verdes, y porque si no también muchas veces lo que termina sucediendo es que quienes terminamos pagando los platos rotos, digamos, de este sistema, por ser los países subdesarrollados, ¿no? Nos terminamos transformando en territorio de sacrificio de el nivel de consumo de los del norte, ¿no? Claro. Porque decir, no salgo adelante, sí, no sale adelante, pero ¿para qué? Para financiar todos los Tesla de Alemania, de, no sé, de Inglaterra, etcétera, Sí. ¿no? Claro, bueno, porque ese es otro punto conflictivo, ¿no? Ahora viene Estados Unidos, bueno, Estados Unidos ahora no, por cambio de tendencia, pero viene, no sé, viene Francia, viene Suecia a decirnos a los países emergentes que no explotemos petróleo. Cuando somos hijos de un siglo de explotación de petróleo que contaminó el planeta que hicieron ellos, ¿no? Sí, tal cual. Ese es otro gran debate a nivel global y que tiene que ver con que muchas veces las economías, digamos, subregionales justamente tienen que ver con mantener un sistema mucho más amplio de niveles de consumo altísimos que ni siquiera termina siendo, además, ni siquiera muchas veces las ganancias, que es lo que pasa ahora también con todo lo que sucedió con el RIGI, ni siquiera es que las ganancias terminan quedando en los territorios, ¿no? Claro. Ya hablaremos de Vaca Muerta y todo lo que sucede también con, no sé, Añelo, mismo poblaciones que están al lado de los pozos petroleros y no tienen gas.
Entonces digo, también pasa por eso, ¿no? Por quizás tener una mirada mucho más territorial, más amplia y más soberana. Totalmente, muy interesante. Vamos a sacar flechas y vamos a ir desarrollando con Agustina a lo largo de las semanas. Te hago una pregunta final para esta vez. ¿Qué le pasa a una especialista en esta materia cuando se cruzan las redes, y peor que las redes en persona, con un terraplanista? Uy, bueno, tremendo. Tremenda pregunta me estás haciendo para cerrar. ¿Cómo se debate eso? Muy difícil. Primero, obviamente, que empezás a recibir agresiones, y eso, como cualquier persona que empezás a recibir una agresión, te afecta. Pero creo que pasa por seguir adelante con, nada, hasta te diría salir a estudiar más y salir a dar respuestas mucho más enteras para salir a responder, ¿no? Entonces digo, igual hay dos vertientes. Uno te dice, no contestes, no des bola, bloquea, y otros decís, no, pará, vamos a contestar. Entonces creo que pasa por eso, ¿no? Para decir, bueno, esto existe, cada vez hay muchos más movimientos también anticiencia, etcétera, que, bueno, hay que saber responder con altura, con datos, con hechos, porque es muy peligroso lo que está pasando, digamos, de cada vez que aumenta más la cantidad de personas que hablan por hablar o sobre todo repiten discursos sin sustento, ¿no? Totalmente. Y ojo con el consumo irónico, ¿no? Es todo eso. Que de consumo irónico terminamos, mira dónde terminamos, ¿no? Sí, Bueno, es verdad. Ahí está. Agustina Grasso, pasando por la Patrias Moscas. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Columna de ambiente, así la titulamos en la Patrias Moscas en la cadena de comunicación y cultura Cruce.